Muy buenas tardes, estimados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre guías de remisión electrónica. Con el inmenso placer de presentarles a nuestro invitado de hoy, el señor Paul Pacheco Corrales, especialista de la IAT SUNAT. Cuenta con una amplia experiencia en el sector y estamos seguros que hoy aprenderemos más acerca sobre las guías de remisión electrónicas. Así que sin más preámbulos, comencemos esta aventura de aprendizaje juntos. Vamos a iniciar en esta sesión con los temas teóricos, ¿no? El tema de las resoluciones, los sistemas, digamos, todo lo que es conocimiento básico de la emisión de guías de remisión electrónica. El día de hoy vamos a abocarnos a este temario que tenemos aquí. Vamos a ver, vamos a hablar sobre los aspectos generales de la guía de remisión, eh, las modificatorias normativas de la guía de remisión, la obligatoriedad en la emisión de la guía de remisión electrónica, la guía de remisión electrónica por eventos, teóricamente, ¿no? La no conformidad de la guía de remisión electrónica y el procedimiento de emisión de la guía de remisión electrónica por sistema de emisión electrónica vía SOL, que es en lo que nos vamos a quedar para el día de mañana. La Entonces, iniciaremos con los aspectos generales de la guía de remisión, ¿correcto? Para esto, entiendo que el auditorio está compuesto en su mayoría por gente relacionada al rubro de transporte, ¿no? Al tema del servicio de transporte. Eh, ya ustedes conocen que existe dos tipos de transporte, ¿no? Un transporte privado y un transporte público. También entiendo que hay empresas aquí que se dedican no solamente al servicio de transporte, sino que empresas que tienen su propia flota, digamos, ¿no? Sus propias unidades de transporte con las cuales moviliza sus mercancías, ¿no? Sus productos terminados, o sus productos intermedios, sus materias primas en general. Eh, bueno, no está de más hacer un recordaris, digamos, que existen estos dos tipos de transporte, el transporte privado y el transporte público. El primero se da siempre por el propietario poseedor de los bienes, ¿no? Al cual lo vamos a llamar remitente. Esta persona es la que va a tener una unidad de transporte propia y también va a enviar sus productos, sean de su propiedad o de su posesión, eh, mediante sus propias unidades. Esta persona está obligada a emitir una guía de remisión remitente, ¿correcto? Eh, Al contrario en el caso de un transporte público, que es, entiendo, la mayoría de las personas que están aquí, que son las que realizan este servicio de transporte, ¿no? Yo lo conozco, les comento algo, como un servicio o bueno, creo que es una palabra un tanto coloquial, pero no sé si ustedes lo utilizan, que es el flete, ¿no? El servicio de flete. Es el servicio que se presta a las empresas o a cualquier persona en general, eh, natural o jurídica, para transportar bienes ajenos, ¿no? Es justamente un servicio de transporte el que se le da. Y cuando realiza una, cuando presta este servicio, se entiende que está trasladando bienes que no son de su propiedad, sino que es bienes de terceros, y está obligado a emitir una guía de remisión transportista, ¿ya? Esta persona no tiene, vuelvo a repetirles, eh, relación o propiedad sobre los bienes que está transportando, sino nada más que está realizando un transporte de terceros, de bienes de terceros, y por ende está obligado a emitir una guía de remisión transportista. ¿Por qué emite una guía de remisión transportista? Porque es la documento con el cual va a sustentar el servicio que está prestando.
O sea, muy aparte del documento, del comprobante de pago que vaya a emitir, que puede ser una boleta o una factura, esta persona tiene que emitir su guía de remisión transportista para que de esa forma quede evidenciado que le está realizando ese servicio, que está prestando un servicio porque está movilizando una carga, ¿no? O está movilizando algún producto, algún grupo de productos o bienes en general. Entonces, quedamos en esto. El transporte privado lo realiza el mismo propietario o poseedor de los bienes, solo está obligado a emitir una guía de remisión remitente y al cual se le denomina remitente pues, de los bienes. Y en el segundo caso, un transporte público, cuando lo realiza una empresa de transporte, una empresa que presta este servicio de flete y no está relacionado en relación a la propiedad con los bienes transportados y también debe de emitir una guía de remisión, que es la guía de remisión transportista. Este transportista, ya para finalizar esta parte, debe de llevar consigo ambas guías, ¿no? Es decir, la guía de remisión remitente emitida por el propietario y la guía de remisión transportista emitida por él mismo. Bueno, ahora, así hablamos de algunos aspectos generales de la guía de remisión, tenemos que hablar de algunos conceptos de esta, ¿ya? La guía de remisión electrónica ha sido regulada mediante la resolución de superintendencia 255-2015 y se ha modificado con la última resolución de superintendencia 123-2002 de SUNAT. Ahí, digamos, tenemos todos los aspectos relacionados a cómo se crea, cómo funciona, cuáles son los parámetros establecidos para que se puedan emitir las guías de remisión electrónica remitentes, las guías de remisión electrónicas transportistas y las guías de remisión electrónicas por evento, ¿correcto? Entonces, esta última resolución, la 123-2022, es, digamos, la resolución que, que modifica a estos tres tipos de guías de remisión, ¿no? Es la última resolución que incluso especifica temas relacionados a obligatoriedad sobre su emisión, algunas excepciones y circunstancias por las cuales se deben emitir estos documentos que sustentan el traslado entre establecimientos. Ahora, ¿qué beneficios tienen las guías de remisión? Aquí siempre hay mucho que decir, ¿ya? Si bien es cierto, es un tema que para algunos es importante, para otros también no lo es muy importante, no es muy relevante, ¿ya? Porque dicen, ¿no? Muchos dicen, empresarios, contribuyentes, dicen que en realidad estos nuevos mecanismos se crean solo con el fin de fiscalizar, ¿no? Solo con el fin de tener controlado al contribuyente, solo con el fin de tenerlo, de saber qué cosa está haciendo, ¿no? Y poco a poco el aprovechamiento de las nuevas tecnologías hacen posible que esto suceda y que el contribuyente cada vez, eh, digamos, ya no tenga o en menor medida tenga la posibilidad de evadir o de realizar alguna acción que vaya en contra de alguna disposición tributaria, ¿correcto? Sin embargo, eh, existen beneficios sobre estos nuevos productos, estas nuevas plataformas, estos nuevos sistemas que crea la administración tributaria, ¿ya? Y en sí, en general, la administración pública. Bueno, entonces les decía, estos beneficios eh, sí existen y en realidad sí se consideran beneficios, ¿no? Es decir, son situaciones que favorecen al emisor, al que usa el servicio o inclusive que benefician al obligado en utilizar este servicio, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la disponibilidad de la emisión electrónica
no solo de guías, sino de comprobantes, así que ustedes puedan utilizar la plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, todo el día pueden utilizar el sistema para poder emitir sus guías de remisión. Por otra parte, existen reducción de tiempos de trámite, ¿no? Ya no hay que esperar que emita una persona X el documento o que se lo envíen por algún medio postal o que se lo hagan llegar de una sede a otro porque se olvidaron el talonario, en fin. También hay un tema de responsabilidad. Recuerdo que hace un tiempo dictamos también una charla relacionada a guías de remisión y nos preguntaron sobre alguna actitud que se pueda o cómo es que se le pueda llamar la atención o sancionar al transportista que emite mal la guía de remisión, porque ellos entendían, o esta persona que hizo la consulta, entendía que era obligación del transportista de emitir la guía de remisión transportista, ¿no? A pesar inclusive de ser una empresa como persona jurídica. ¿Ya? Y en realidad eso no es así, ¿no? Sino que administrativamente la organización debe estar organizada de una manera adecuada y por ende se entiende que hay un personal establecido dentro de la empresa el cual realiza esos actos, ¿no? Realiza la emisión de los comprobantes, la verificación, la emisión de las guías, todo el papeleo, todo el documento administrativo. Y el conductor solo se dedica a conducir. ¿Se entiende? Bueno, la reducción de errores en la emisión, ¿no? Eso también evita sanciones, que se les sancionen cuando están en la carretera, cuando se realiza algún operativo por parte de la SUNAT. Se puede utilizar el app Emprender de SUNAT, si es que son, digamos, empresas pequeñas, no tienen una capacidad operativa muy grande, quizás el que emitan un comprobante o una guía de remisión electrónica les involucre o crean que les involucre un gasto adicional, esto lo pueden hacer desde su app, ¿ya? Desde su propio celular, o sea, no tiene que hacer un gasto adicional, ¿no? Digamos. Se puede utilizar un código QR, el cual le da fiabilidad, confiabilidad, veracidad al documento emitido, ¿ya? Y en sí, también se pueden actualmente manejar algunas contingencias por los eventos sucedidos en el trayecto, ¿no? Del transporte de esa unidad. Aquí tenemos básicamente los que les he mencionado, que son los mismos beneficios, ¿no? Sobre la emisión simple e intuitiva, o sea, el app, la página web, el sistema de clave Sol permite emitir la guía de una manera fácil, o sea, no hay que ser, digamos, un experto en computación, en informática, ya no hay que llevar un diplomado de 6 meses, no sé, para poder usar este servicio puesto a disposición de los contribuyentes, ¿no? Es algo intuitivo y quizás, digámoslo de esta forma, Sunat siempre se caracteriza por eso al momento de sacar sus nuevos productos o plataformas o sistemas informáticos, ¿no? Eh, yo recuerdo hace años desde que entré en la administración, siempre se hacían muchos comentarios respecto a los formularios, ¿no? Que eran un tanto difíciles, quizás no se comprendían muy bien y que era un tema de que solo los profesionales de la administración o los contadores en general puedan emitir o puedan entender el llenado de estos formularios. Bueno, quizás en algún momento pudo haber sido así, sin embargo, a la fecha ya todos los sistemas, como les digo, los productos y también la gente va cambiando el pensamiento y va aprovechando todas estas plataformas en su favor, ¿no? A pesar de estar obligados. Eh, en relación al Big Data, procesa y facilita la información de los comprobantes de pago electrónicos y las declaraciones aduaneras de mercancías, ¿ya? Solo debe presentar el código QR para sustentar el traslado de los bienes, ojo, pero en este caso también hay que llevar una representación impresa y facilita el registro inmediato de eventos ocurridos durante el traslado, ¿ya? Eso es en relación
a la guía de remisión por contingencia, ¿no? Tenemos tres canales, ya los medios para la emisión se pueden realizar a través del portal de la SUNAT. Se puede, es decir, ingresamos a www.sunat.gov.pe, ingresamos a la sección de mis declaraciones y pagos, ¿no? Y desde ahí pueden emitir su guía de remisión, van a la sección empresas y seleccionan la opción de emisión de guías de remisión electrónicas, ¿ya? También, como ya les mencioné, lo pueden hacer a través de la app Emprender de la SUNAT, solamente descargando el app desde el Play Store o desde la plataforma de Apple, y pueden utilizar el sistema totalmente gratuito. También existe la posibilidad que puedan emitir desde los sistemas de OCE o del sistema propio del contribuyente, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, digamos así, ¿no? O sea, hay empresas que no tienen una alta cantidad de emisión, ¿no? De guías de remisión, y quizás el sistema de portal o el app de Emprender les queda un poco pequeño, o tienen varias sedes, entonces hay que utilizar la misma clave, y por ende, por ello mismo existe la posibilidad de emitir estas guías a través del sistema de emisión electrónica propio, ¿no? O el que hayan contratado con el OCE. Ahora vamos a hablar sobre las modificatorias normativas de la guía de remisión, ¿ya? Acá tenemos, digamos, una línea de tiempo en función a las resoluciones de superintendencia de la SUNAT, lógicamente, que tienen que ver con el sistema de emisión electrónica de comprobantes y documentos que sustentan el traslado, ¿no? Y básicamente los que están relacionados a las guías de remisión electrónicas. Ahora, miren, esto se inicia con la resolución 0007 del año 99, que modifican el capítulo 5 del reglamento de comprobantes de pago. Y ahí se especifica la situación de implementar, en primer lugar, las condiciones generales de cómo emitir los comprobantes de pago y los documentos eh, eh, para sustentar un traslado, ¿ya? Y que estas formas podían ser de distinta manera, ¿no? No solamente de manera física. Luego, en el 2010, con la resolución 198, ya se crea propiamente dicho el sistema de emisión electrónico a través de la plataforma SUNAT de Operaciones en Línea. Y ahí básicamente lo que se implementa es la factura electrónica, ¿ya? Pero esto es lo que da inicio en sí a todo el sistema de emisión electrónica de comprobantes y documentos relacionados, eh, que SUNAT debe de controlar, ¿no? Debe fiscalizar, entre ellos las guías de remisión. Luego ya pasamos a la creación del sistema de emisión electrónica por parte de los contribuyentes, el cual se implementa mediante la resolución 097-2012. Posteriormente se crea se modifica el marco de esta, de este sistema de emisión electrónico, se implementan los otros tipos de sistemas mediante la resolución 300-2014, y la que ya nos habla directamente sobre la normativa relacionada a las guías de remisión electrónica fue dada un año después mediante la resolución 255-2015. También se implementa en el año 2017, mediante la resolución 117, el sistema de emisión electrónica OCE, ¿no? De operadores de sistemas electrónicos. Y bueno, actualmente tenemos la normativa vigente, que es la resolución de superintendencia 123-2002, que modifica la normativa de las guías de remisión electrónica y designa también unos nuevos emisores, ¿ya? Esto todo conlleva una transformación digital, ¿no? Ha habido toda una evolución, un cambio generacional, vamos a decirlo de esa forma, una adaptación por parte de todos los contribuyentes, las personas que deben de emitir sus guías de remisión, los que realizan estos servicios de transporte, en fin.
Ahora, esta resolución, la 123, nos dicta algunos plazos, ¿ya? Eh, esa diapositiva quisiera que la tomen como de referencia, ¿no? En relación a las facturas y guías, las facturas, guías y liquidación de compras físicas o electrónicas como sustento, ya se pudieron utilizar hasta el 12 de julio del 2022. En el caso del emisor electrónico itinerante de comprobantes de pago, el traslado de los bienes para su venta se sustenta únicamente con las guías de remisión electrónica respectiva, ¿ya? Ahora, si hablamos del nuevo modelo de emisión electrónica por zona de operaciones en línea y por facturador, ¿ya? A partir del 13 de julio del 2022 se realizó esta misma modificación con la entrada en vigencia de la resolución 123/2022, ¿ya? Ahora, la emisión de las guías de remisión electrónica mediante el sistema de emisión electrónico del operador de sistemas electrónicos o del sistema de emisión electrónica del contribuyente se pudo realizar hasta el 31 de noviembre del 2022 para facilitar su adecuación. Pero esto también ha sido ampliado dependiendo del tipo de contribuyente, dependiendo del tipo de bien que se vaya a trasladar, ¿ya? Y ahora hay nuevos plazos, ¿no? De los cuales vamos a mencionar en un momento. También existen algunas precisiones que hace esta resolución, las últimas, bueno, la resolución que crea el sistema y la última que modifica el sistema, ¿no? Es opcional, dice, no es obligatorio consignar en la guía de remisión electrónica transportista las descripciones de los bienes. Cuando se trata del mismo remitente, basta con registrar el número de la guía de remisión remitente según la resolución 255/2015 SUNAT, pero existe una precisión sobre el registro de la fecha de emisión de la guía de remisión remitente. En el caso de la modalidad de transporte privado, se registra la fecha de inicio del traslado. En el caso de la modalidad de transporte público, se consigna la fecha de entrega de los bienes al transportista y no la fecha de emisión, según la resolución 123/2022. Ahora, esto de la tarjeta única de circulación o certificado de habilitación vehicular especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se debe registrar en la guía de remisión transportista cuando exista la obligación de inscribir el vehículo. Básicamente es cuando el vehículo sobrepasa las 2 toneladas métricas de capacidad de carga, ¿no? O sea, no de peso total del vehículo, sino de la capacidad de carga. Hay que tener en cuenta que para la emisión de estas guías de remisión transportista, ya a la fecha se han suscitado algunos inconvenientes sobre el TUC y sobre el código de inscripción en el Ministerio de Transportes, ¿no? Al igual que en la validación de los brevetes, de los números de las licencias de conducir, perdón, y de los datos de las placas de las unidades de transporte. Y hay que tener en cuenta que deben ser bien digitados, no deben de tener errores y que deben de estar en los registros respectivos, ¿correcto? Ahora hablemos sobre las reglas de emisión de los comprobantes, perdón, de las guías de remisión electrónica de transportista, ¿no? Actualmente se tiene que emitir una guía de remisión electrónica por cada unidad de transporte, por cada punto de llegada, por cada destinatario y por cada remitente, ¿ya? Como ustedes lo ven ahí, tengo que emitir una guía de transportes A, una guía de transporte B, una guía por la unidad de transporte C, ¿no? Eh, También, si tengo puntos de llegada diferentes, como el X, Y, el Z, tendré que emitir una guía de remisión electrónica transportista totalmente diferente. Por destinatarios igual y por el remitente también. Existe la posibilidad de emitir una guía de remisión conjunta, simplificada, que
puedo utilizar para asumir varios traslados. Eh, Existe la posibilidad cuando sean bienes que ha enviado un mismo destinatario, que sean de un mismo punto de partida y que sean de un mismo punto de llegada, o sea, que tengan un mismo punto de llegada, ¿no? Entonces, esta es la única, digamos, forma de resumir el uso y utilizar una sola guía para distintos bienes, pero que sean del mismo destinatario, salgan del mismo punto de partida y lleguen al mismo lugar, ¿no? Si no, regresamos a lo anterior y pues será por cada punto de llegada, por cada contribuyente, por cada bien, una guía totalmente diferente, una guía de remisión electrónica diferente. Si hablamos de la emisión de la guía de remisión física por contingencia, debe de entenderse que esta guía de remisión se emite por causas no imputadas al emisor electrónico, ¿ya? Es decir, causas, por ejemplo, relacionadas a desastres o problemas en la carretera, averías de la misma unidad, alguna imposibilidad. Ahora que, bueno, hace un tiempo estuvimos con eso de los desastres, ¿no? En varias zonas y también por el tipo de vías que tenemos en todo el Perú. Como ustedes saben, no todo es la costa. O sea, hay zonas donde hay derrumbes, deslizamientos, las carreteras se rompen, los ríos entran a las carreteras. Bueno, todo lo eso que no sea imputable al emisor electrónico, pues en este caso se podrá emitir por contingencia una guía de remisión física, ¿ya? Eh, por domicilio fiscal en zonas geográficas con baja o nula conexión a Internet también. Eso lo especifica es la misma resolución, la 123/2022, y bueno, básicamente son zonas alejadas, ¿no? De la sierra y de la selva, donde no existe todavía conectividad de Internet más que, creo yo, satelital, y existe esa dificultad de utilizar los servicios de telefonía, los servicios de Internet, ¿no? Por ende, todavía se podría emitir en esa zona, se puede emitir la guía de remisión física por contingencia. Ahora, para emitir estas guías, recuerden que se tiene que realizar la impresión de estos documentos relacionados a los comprobantes de pago que sustentan el traslado y mediante el formulario virtual 816, que es el formulario que se utiliza para la imprenta, ¿no? Es decir, como hasta cuando se hacía antes de la creación o de la implementación de las guías de remisión electrónicas transportista o remitente, ¿ya? O sea, debo de generar mi solicitud con la clave SOL, eh, ir a la imprenta, que me haga la confección de las guías y, bueno, poder utilizarlas en los casos que les menciono. ¿Quién tiene que llevar esas guías? ¿Quién está obligado? Lógicamente el transportista, ¿verdad? No o sea, cuando hablamos de la guía de remisión, transportista, tiene que llevarle el transportista porque, por ejemplo, por causas no imputables al emisor electrónico, eso está relacionado más al transporte en sí, ¿no? O sea, cuando se está realizando la marcha, el traslado de los bienes, ¿ya? Y no tanto del remitente, ¿correcto? Ahora, si es una empresa que hace transporte privado, ¿se acuerdan? O sea, la propietaria de los productos, de los bienes a trasladar y también propietaria de las unidades de transporte, ¿ok? Entonces les decía que esta persona o esta empresa, entonces les decía que en el caso de un transporte privado, bueno, el que lleva la guía de remisión remitente es el transportista, ¿ya? Y él podría emitir una guía de remisión, perdón, una guía de remisión remitente. Él podría emitir una guía de remisión remitente por las contingencias que se hayan sucedido. Pero
digamos, quizás un tanto difícil si es que la empresa está mal organizada, digamos, de esa forma, ¿no? O sea, porque es un tema de confiarle la clave sol o de que no tiene acceso en la unidad de transporte al aplicativo en sí. Pero bueno, es una forma de, digamos, sobrepasar o sobrellevar estas situaciones que se pueden suscitar en algún momento. Si hablamos del traslado por vía terrestre, la disponibilidad de emisión de guías de remisión física se realizará hasta el 31 de diciembre del 2023, remitente el transportista, dependiendo de las situaciones que especifique la norma, ¿ya? La disponibilidad de la emisión de la guía de remisión física en contingencia se da desde el 1 de enero del 2023, es decir, la nueva forma que se ha creado con la resolución 123-2022, ¿no? Y existe una posibilidad de concurrencia, ¿no? Nos dice la norma, la resolución de superintendencia 300-2014, nos dice que hay una posibilidad de concurrencia de emisión electrónica y física en contingencia, ¿no? De estos comprobantes. Dice, los sujetos designados como emisores electrónicos de guías de remisión pueden seguir utilizando los formatos impresos autorizados con anterioridad a la designación de SUNAT en los supuestos de concurrencia previstos en la resolución de superintendencia 300-2014 hasta agotar su stock, consignando en la guía de remisión física a través de cualquier mecanismo los requisitos adicionales como leyenda y frase. ¿Cuáles son esos? Estos que vemos acá. Guía de remisión remitente o transportista emitida en contingencia. Frase, emisor electrónico obligado. ¿Correcto? ¿Y cuáles son esos supuestos de concurrencia, no? Porque habría que entrar a la resolución 300-2014. ¿Ya? Bueno, básicamente esos supuestos de concurrencia hablan sobre de, la, la emisión de estos comprobantes físicos cuando no existen causas imputables. Básicamente lo que les mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando no existen causas imputables o ajenas a la emisión por parte del obligado, vamos a decirlo así, del transportista o del remitente, ¿ya? Cuando no hay internet, ¿no? Cuando haya problemas con la red, cuando haya problemas también con la zona geográfica, por decirlo de una forma, y ahí es cuando se pueden emitir en ambos casos esta guía de remisión electrónica y la física en contingencia. Ahora, respecto a las modificatorias en los sistemas de emisión electrónica a partir de la resolución de superintendencia 123-2022, tenemos algunas situaciones que aún se han modificado, ¿no? Sobre todo lo relacionado al modelo, ¿ya? Es decir, esta resolución establece un nuevo modelo sobre los formatos de las guías de remisión a emitir. Si utilizamos el sistema del canal portal, es decir, SUNAT de operaciones en línea propiamente, ¿ya? Esta será, el modelo actual se utilizará o se utilizó hasta el 12 de julio del 2022. Hay un nuevo modelo que está vigente desde el 13 de julio del 2022. Para el canal, para el app, ¿no? Emprender Sunat, el cual fue implementado a esa plataforma, al aplicativo, o sea, es decir, la posibilidad de emitir las guías de remisión han sido implementadas al app Sunat, ha sido desde el 13 de julio también del 2022, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Antes de eso, no estaba implementado, no estaban implementadas las guías de remisión en el app Sunat.
¿Qué podíamos hacer a través del AppSunat? Porque quizás algunos crean que mediante el AppSunat ya se podían, o no existía nada, ¿no? Sino que existían las formas o los comprobantes como facturas, boletas, recibos por honorarios electrónicos, entre otros, ¿no? Pero recién a partir del 13 de enero del 2022 ya se pudo utilizar esta app para emitir las guías de remisión el, a través del aplicativo, ¿no? Guías de remisión electrónicas, remitentes o transportistas, ¿ya? Bueno, y así para los otros sistemas también, el sistema del contribuyente, el facturador, el OCE, eh, también las guías, en el caso del OCE, hasta el 13 de noviembre del 2022 se utilizó el modelo, o sea, el modelo anterior, ¿no? Del actual. El nuevo modelo está vigente desde el 12 de julio del 2022, ya guías de remisión electrónica remitente y transportista, para que puedan ser emitidos por los contribuyentes obligados, ¿ya? Y en el caso de las guías de remisión física por contingencia, la disponibilidad está desde el 1 de enero del 2023, como ya se los mencioné, ¿ya? Y bueno, existe también la posibilidad de que en algunas circunstancias, cuando no hay la obligación de emitir guías de remisión remitentes o transportistas, existe la posibilidad de sustentar el traslado con las liquidaciones de compra, facturas físicas o electrónicas, ¿correcto? Ahora, existe también una excepción de cuando trasladamos algunos bienes en relación a las guías de remisión, ¿no? O sea, si yo realizo el traslado de ciertos bienes en estas, por ejemplo, unidades de transporte de 8 asientos o menos, sin contar el asiento del conductor, o vehículos automotores con menos de 4 ruedas, por ejemplo, una mototaxi, una motocarga, no estamos obligados a emitir una guía de remisión remitente o guía de remisión transportista, ¿correcto? ¿Qué pasa en esta situación? Muchas veces este tipo de traslado, sobre todo el de vehículos automotores con menores a 4 ruedas, se realiza en un ámbito local, ¿no? Dentro de una jurisdicción urbana, vamos a decirlo así. No hay un traslado interprovincial, ¿ya? ¿Dónde está la SUTRAN? ¿Dónde está la SUNAT? ¿Dónde están las entidades que fiscalizan esta acción? Están en la carretera, están en las zonas de alta velocidad, ¿no? No están digamos, en las pistas de la zona urbana, en el centro de la ciudad, no están ahí. ¿Qué pasa cuando una persona que realiza esta actividad, quizás lo malentienda, y una persona que realiza la actividad de transporte de manera informal no tiene, o sea, se guía de esto y dice, bueno, yo no tengo yo tengo mi motocarga y no tengo obligación de inscribirme al RUC, todavía dice, ¿no? Porque mi unidad no tiene 4 ruedas, solo tiene 3, estoy haciendo un transporte local y nadie me fiscaliza, nadie me dice nada. No, no es así, sino que hay que emitir, en este caso esas personas deberían de inscribirse al RUC para emitir sus comprobantes de pago correcto, que sería pues una factura quizás o una boleta de venta, dependiendo de a quién esté dirigido su servicio, y también su guía de remisión, de ser el caso que hagan algún transporte para alguna empresa, ¿no? Eh, por otra parte, si existe un traslado de algún bien, algún producto propio, personal, ya que lo podemos hacer en estas unidades de transporte menores a 800, ¿no? Que tengan una capacidad menor a 9 asientos, perdón. Eh, Se entiende que esto se toma en cuenta porque puede ser un traslado de bienes personales,
¿ya? Un traslado de bienes propios, ¿no? Una mudanza, por ejemplo, de algún familiar o de ustedes mismos. Pero si nosotros utilizamos ese medio de transporte para transportar mercancía de un tercero y estamos haciendo negocio, eso es lo que quiero que entiendan, ya tengo que formalizarme, ¿no? Es un poco difícil, es un poco raro, pero lo tienen que hacer. Al igual que, y esto solamente para que lo tengan en cuenta, ya los taxistas, o sea, algunos dicen, no, los taxistas no deben inscribirse al RUC, y quizás ya nos estamos yendo un poquito más allá, pero es para que lo tengan claro. Eh, Ellos no es que no estén obligados a inscribirse al RUC, sino que por un tema de fiscalización y de tema de recursos, no se les obliga o no se les sanciona, ¿no? A que se inscriban al RUC y paguen sus tributos. Sin embargo, muchos de ellos, ¿ya? Quizás no por iniciativa propia, sino porque alguno de sus clientes le pide el comprobante, le pide la boleta o hasta el recibo por honorario, se inscriban a RUC y se formalizan. Algo así es como funciona esto que les menciono, ¿no? O sea, si yo hago un transporte personal propio, familiar, o tengo estos medios de transporte, pero son para alguna modalidad local y no es para un servicio tanto, digamos, tipo de negocio, ahí no estoy obligado a emitir las guías, ¿no? Pero si yo utilizo estos medios de transporte para realizar actividades económicas, lo correcto sería inscribirme al RUC y emitir mis guías, porque en sí, o sea, el que yo emita una guía, y eso también recuerdo que me lo preguntaron en una capacitación anterior, el que yo emita una guía no me va a hacer pasible de alguna sanción, más bien lo contrario, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. O sea, si yo dejo de emitir una guía porque, no sé, pues alguien me dijo que no lo haga, o porque no estaba seguro y no lo hice, y me detecta Sutran o me detecta la SUNAT, eh, y está obligado, será sancionado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Si las guías, inclusive, por eso ahora hasta no cuestan, digámoslo de alguna manera, porque ya los pueden hacer de manera electrónica, las pueden emitir desde su celular y no les conlleva un gasto adicional. Entonces, mejor es, digamos, cubrirnos, coberturarnos, protegernos y evitar las sanciones, ¿no? Ahora, para sustentar el traslado, en este caso, no se requiere emitir guías de remisión transportista, basta con la guía de remisión remitente, ¿ya? Y inclusive, si es que es un traslado personal, recuerdo que por ahí el reglamento de comprobantes de pago indica que se debe realizar un inventario, ¿no? En una hoja de qué bienes estoy llevando inclusive hacer una declaración jurada. Así funcionaba. Pero en la práctica, digamos que nadie hace eso, ¿no? Y también no lo hacen porque quizás saben que no van a ser fiscalizados. Ahora, seguimos con los traslados exceptuados de ser sustentados con guías de remisión. En este caso, el traslado por el remitente a sus establecimientos declarados ante la SUNAT, ¿no? O sea, yo estoy llevando mis eh, mis propios bienes, mis propias, digamos, en este caso quizás son materias primas o productos intermedios que se van a modificar, se van a transformar, ¿ya? O la entrega por los destinatarios o clientes por reposición normal de los bienes, cuando existe un tema de reposición, o el traslado por el remitente a establecimientos de terceros como parte del proceso de producción o comercialización, en el caso que también haya que llevar estos bienes, estas materias primas, para que le den algún acabado o estén inmersos en algún proceso productivo, ¿ya? Y yo no tengo esa capacidad, ¿no? Entonces necesitan ser llevados a un tercero para que realice esa acción. Ahí pues habrá una excepción de sustentar el traslado, no habrá necesidad de sustentarlo con las guías de remisión.
También las ventas concertadas por Internet u otros medios de telecomunicación, eh, traslado efectuado de ser sustentado con guía de remisión remitente y guía de remisión transportista, ¿ya? Ahora esto está de moda, ¿no? O sea, todos utilizamos una plataforma web para vender nuestros servicios, ¿ya? Pero en este caso entiendan que son para negocios pequeños, ¿ya? No es para, por ejemplo, empresas PRICOS, ¿no? Quizás por acá hay algún representante o trabajador de alguna empresa PRICO. No, esto es para negocios pequeños que utilizan estas plataformas para expandir sus productos, ¿no? Para sustentar el traslado, basta, en el caso de delivery, ¿no? Para sustentar el traslado, basta la boleta de venta electrónica o representación impresa. Ahora la pregunta es, ¿de quién? ¿No? ¿De el vendedor, del remitente de los productos o de el que realiza el servicio de delivery? Es del vendedor o del remitente, ¿no? En este caso, del que vende el servicio, del producto, ¿ya? Esto será entregado a los señores que hacen delivery y ellos sustentarán el traslado con ese comprobante de pago. Por eso seguramente ustedes se habrán dado cuenta que y quizás había un tema ahí de fiscalización, no lo tengo por cierto, pero me imagino que sí, porque es un poco extraño que, miren, los deliveries, al menos los que yo he usado y he visto familiares que han usado, todos te adjuntan en el producto que estás comprando la boleta, ¿ya? No solamente de comercios grandes, porque ustedes pueden decir, Paul, pero es de una farmacia, ¿no? Es de una cadena de supermercados y ellos siempre emiten el comprobante por un tema de formalidad y todo eso. No, de comercios pequeños, ya de restaurantes, quizás ustedes se dan cuenta cuando piden delivery de algunos de estos aplicativos de comida y piden un chifa, por ejemplo, del chifa de la esquina, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que está en el nuevo RUS, la adjunta la boleta de venta al producto. Como les digo, quizás ha habido ahí eh, un tema de capacitación hacia ellos, o quizás el mismo aplicativo entiende que se debe de cumplir la norma de esa forma, los obliga y por ende ellos están emitiendo sus comprobantes de pago correctamente, ¿no? Que es lo correcto al final y al cabo. Y bueno, la representación impresa en la modalidad de transporte público antes del traslado debe ser proporcionada del emisor electrónico al transportista y de este al tercero subcontratado, en el caso de subcontratación, ya antes de que se inicie el transporte, lógicamente. Y esto pues siempre tiene que ser realizado a consumidores finales. Eso es lo que especifica la 123. Por eso les decía que en el primer caso de ventas concertadas por Internet, es básicamente orientado a estas MIPES, ¿ya? Estos comercios, negocios pequeños que venden, digamos, productos por unidad, no al mayoreo, sino al minoreo, y que los están vendiendo a consumidores finales, a usuarios finales. También aquí se puede efectuar cuando se está, en el caso de operaciones de comercio exterior, cuando tenemos el ticket de salida, ¿no? Emitido por la administración portuaria de forma impresa conteniendo la leyenda, traslado a almacén o traslado a SPAE. Bienes que ingresan al país y son trasladados desde los terminales portuarios hasta los almacenes o zonas primarias con autorización especial, ¿ya? Y en los terminales portuarios del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Hilo y Matarán. Estos tickets de salida.
ya los que emiten en la aduana, los que emiten eh, la administración portuaria, ya son suficientes y no se necesitaría emitir una guía de remisión. Solamente en estos tres tipos de situaciones especiales. Ahora hablemos sobre la obligatoriedad en la emisión de la guía de remisión electrónica. ¿Ya? La norma, esta resolución 123/2022, nos especifica lo siguiente, que los nuevos inscritos o con reactivación en el RUC hasta el, deberán de ser emisores obligatorios a partir del 1 de enero del 2023. ¿Ya? Esa es la primera disposición. Entonces, si yo me inscribo o, o reactivo mi RUC, en primer lugar, inscripción, ya saben, es cuando ustedes no tienen un RUC, ¿no? Nunca han tenido y recién van a realizar actividades económicas, por ende están obligados a inscribirse al RUC y a partir de esa fecha, se entiende como que es la fecha de inicio de actividades, ustedes van a iniciar sus operaciones, ¿ya? Entonces, estos nuevos inscritos serán obligados a partir desde el 1 de enero del 2023. Por otra parte, los que realicen alguna reactivación del RUC, ¿ya? Yo recuerdo, y quizás alguno de ustedes no me va a dejar mentir, yo recuerdo que en alguna situación relacionada a la obligación de emitir comprobantes de pagos electrónicos, facturas, boletas, ¿no? Eh, Salió una regla como esta, casi idéntica, pero que no hablaba de las reactivaciones. O sea, solo decía nuevos inscritos. Y entonces había que hacer caso, en este caso, un entendimiento literal, ¿no? De qué es nuevos inscritos. Por eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que se llegó a determinar que los que iban a reactivar su RUC o inclusive iban a dar altas de tributos de renta de tercera, es decir, de rentas empresariales, ¿no? Porque tenían seguramente alguna renta de trabajo o de capital, no lo sé, no estaban dentro del grupo de obligados. Y quizás a alguien ahí se le pasó, no fue una falla técnica en la redacción, ¿no? Un error. Pero esto no ha sucedido con el tema de las guías y sí se ha incluido a los RUCs con reactivación. Quizás se debió de incluir también a los RUCs que tengan alta de tributos, ¿no? Porque se entenderá que la alta de tributos en términos generales es como una forma de nueva inscripción. Si no es tal, ¿no? O sea, de manera taxativa no es tal, no está dispuesto así en la norma, pero se entendería que si yo tengo un RUC por rentas de trabajo o de capital, como les menciono, y voy a realizar actividades de tercera, estoy dándole de alta un tributo que me va a generar todo un tema distinto a los tributos o al RUC que ya tenía. Es más, por eso se hace una modificación o actualización del RUC. Pero bueno, solamente son nuevos inscritos y los que se vayan a reactivar. Entonces, también se entenderá que son RUCs que han sido dados de baja antes o durante también el 2023, porque recuerden que ya estamos julio, ¿no? Durante el 2023 y por ende estarían obligados a partir de la fecha de esa reactivación. Ya, si yo tengo el RUC, ahora no entiendan que si yo tengo el RUC de baja definitiva, o perdón, de baja de oficio, que es una condición irregular en el RUC, y no lo reactivo, no estoy obligado a emitir guías, ¿no? Definitivamente un pensamiento errado. O sea, antes de iniciar mis operaciones, tengo que hacer la reactivación
y esto involucrará la regularización del estado de baja de oficio del RUC, ¿ya? Y también para que lo tengan en cuenta, nomás algo adicional, es que el RUC, señores, lo deben de tramitar para realizar las actividades económicas según la fecha de inicio de actividades que ustedes consignen en su ficha RUC. O sea, el RUC no se saca para realizar actividades que creen que se van a realizar, ¿no? Que ustedes estiman que en algún momento las van a realizar. No, o sea, hay que tener la certeza y por eso mismo sacar el RUC con la antelación correspondiente, ¿ya? Ahora, los principales contribuyentes, los que se llaman PRICOS, ¿no? Los que tienen esa categoría, que es una designación que hace anualmente la Administración Tributaria, al 31 de diciembre del 2022 ya serán obligados a emitir estas guías a partir del 1 de julio del 2023. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes han sido designados este año, ya no estoy seguro si a la fecha ya ha habido una designación de nuevos principales contribuyentes, porque cada año se publica una lista, ¿no? Normalmente es a fin de año, ¿ya? Pero no, o sea, no podría asegurarles, o sea, no hay una norma que especifique que tal fecha o tal mes de manera obligatoria salga una lista, pero normalmente es a fin de año. Entonces, si ustedes han sido designados este año, desde enero hasta julio ahora, no estarían obligados, ¿correcto? Recién estarían obligados a partir de, ¿cuándo sería? Del 1 de enero del 2024, ¿no? Los demás contribuyentes, ¿ya? O sea, no solamente los PRICOS hasta el 31 de diciembre del 2022 son obligados a partir del 1 de enero del 2023. Este es en el caso de los sujetos, ¿ya? O sea, por categoría de contribuyente, vamos a decir, por una categoría de su condición como contribuyente. Y este último de los demás contribuyentes que ya podemos llamar quizás MEPECOS, ¿no? Que no sean nuevos inscritos, que ya vengan desde hace años, que siempre han sido medianos o pequeños contribuyentes, es decir, el resto de contribuyentes separando los PRICOS, tienen una fecha a partir del 1 de enero de 2024, pero también, o sea, eh, quizás en algún momento de este año, a finales, vaya a realizarse alguna prórroga, ¿no? Alguna modificación, alguna ampliación. Como ustedes saben, muchas veces la SUNAT hace esto de ampliar las fechas, ¿ya? O de aplicar cierta discrecionalidad sobre la obligación, porque entiende que también los contribuyentes deben de adecuarse a los nuevos sistemas, ¿no? Familiarizarse. Y es una parte esencial de justamente implementar estos nuevos productos o servicios en la administración pública en general. O sea, la administración pública debe de cumplir con un rol promotor, ¿no? Y dentro de ese rol debe de facilitar siempre digamos, el uso o masificar el uso, ¿no? De estos nuevos servicios, estos nuevos productos. Y por eso es que se realizan estas prórrogas, estas modificaciones a los plazos. Por eso es que se amplían los mismos. No es simplemente, o sea, algunos piensan erróneamente que en general la administración pública hace esto porque ellos mismos no están preparados. No es así, ¿ya? En teoría, en general, no es así. Ya, eso lo hacen simplemente para que las personas se puedan adecuar a los sistemas. Es como una forma de alertar y de tenerlos preparados ya cuando en algún momento se crea conveniente, eh, tenga vigencia, ¿no? Desde un momento determinado en el tiempo. Ahora, estamos hablando de la designación de emisores de las guías de remisión electrónica. En el caso en el caso de los obligados por tipos de bien, ¿ya? Por tipo de bien, en el caso
guías de remisión remitente, estarán obligados los que realicen transporte de arroz, pero de arroz que propietarios o transportistas que transporten perdón, propietarios, en este caso solo propietarios, ya, de arroz que esté afecto al IVAP, ¿no? El impuesto al arroz pilado, ¿ya? Em, exactamente, sé que el IVAP se aplica sobre la primera molienda de este producto, ¿no? Entiendo que después del mismo ya no hay, digamos, la aplicación de este impuesto. Pero estos que realizan, estos propietarios de este producto, que realizan una primera transformación, ya estarán obligados a emitir sus guías de remisión electrónicas remitentes para todos los casos, ¿no? Porque el punto inicial es el que cuenta, ¿ya? Al igual que los productores de azúcar, alcohol y alcohol etílico que estén afectos al sistema de tracciones, ¿ya? También en el caso de los bienes importados, para todo efecto, y los que trasladen cemento de algunas zonas específicas en la norma, que son, por ejemplo, estas de las zonas del Brain, si mal no recuerdo, ¿ya? Donde hay cierta aplicación o fiscalización de los insumos químicos y bienes fiscalizados. Entonces, este grupo, que vamos a designarlo obligados por tipo de bien, son los que estarían obligados a emitir guías de remisión electrónicas remitente. Pero por otra parte, tenemos a los obligados de emitir guías de remisión electrónica transportista, solo los que realicen el servicio para los bienes importados y los que realicen el servicio para este cemento que se realiza en estas zonas, donde se realiza la fiscalización de los insumos químicos y bienes fiscalizados, señores. Bueno, ahora en relación a los plazos de emisión y entrega de las guías de remisión electrónica, si estamos hablando de una guía de remisión electrónica remitente a transportista en un transporte público, hasta el momento se realiza, el plazo es hasta el momento de la entrega de los bienes al transportista, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Digamos que es algo que se entiende hasta por lógica, ¿no? O sea, el emisor de la guía de remisión remitente, en el caso de un transporte público, recuerden, hay dos guías, ¿no? Guía de remisión remitente, guía de remisión transportista. Esta guía de remisión remitente que se le debe de entregar al transportista, ¿ya? Se deberá de entregar hasta el momento de la entrega de los bienes al transportista, ¿ya? Ya se entiende lógicamente también que el transportista, luego de la entrega de esos bienes y luego de la entrega de la guía de remisión remitente, va a iniciar el traslado, ¿no? Eso es lo más común, digamos. Pero es imposible que este transportista inicie el traslado de los bienes sin la guía de remisión remitente, ¿ya? Entonces, no es posible realizar eso, ¿no? Oye, después te lo alcanzo, no sé, de repente ustedes por ahí me digan, Paul, sí es posible, yo lo he hecho, pero le rogaría que no me lo digan, ¿no? Porque estamos hablando justamente del cumplimiento de obligaciones, no de cómo no cumplir esas obligaciones, ¿no? O de cumplirlas medianamente, por decirlo de alguna forma. Bueno, en el caso de la guía de remisión remitente a los destinatarios, hasta culminarse el traslado de los bienes. En el caso de la guía de remisión electrónica transportista a remitente, antes, durante o al culminarse el traslado de los bienes. Lo correcto sería realizarlo antes, ¿no? Siempre, digamos,
todo momento propicio es antes de, ¿ya? De esta guía de remisión transportista. Por último, dice, cuando para la prestación del servicio se subcontrate a un tercero, por el total o parte del traslado, el tercero debe emitir la guía de remisión remitente transportista, consignando la información adicional que prevé la normativa del sistema de emisión electrónica utilizado para su emisión. O sea, ¿existe la posibilidad de subcontratar? Claro que sí. Y justamente también la guía de remisión electrónica transportista prevé eso y hay que consignar la información adicional, ¿no? Que básicamente habla sobre la guía de remisión remitente de los bienes y la guía de remisión transportista original, ¿no? O primigenia, vamos a decirlo así. El sustentar el traslado en una intervención por parte del inspector tributario de la SUNAT es suficiente con exhibir el QR, el código QR, de la guía de remisión remitente transportista por evento, ¿ya? Eh, Datos que deben proporcionarse al inspector tributario de la SUNAT: el número de RUC del remitente, el número de serie de la guía de remisión electrónica y el número de la guía de remisión electrónica. La SUNAT, al momento de requerir el sustento del traslado, podrá considerar un plazo prudencial entre la fecha de inicio del traslado, consignada en la guía de remisión electrónica, y la fecha de la intervención, según la naturaleza o características del traslado. Esto es para el tema del inicio del traslado, ¿no? Lo recomendable siempre es, bueno, no sé qué tanto dificultoso sea el tema de la prontitud entre la emisión, la entrega y el inicio del transporte. Yo creo que lo ideal sería, pues, emitir las guías, pasarlas inmediatamente, eh, y luego de eso iniciar el traslado, ¿no? Pero bueno, igual hay una cierta discrecionalidad y, digamos, el entendimiento por parte de los servidores, fiscalizadores de la administración, para determinar si es que hay alguna inconsistencia o no en el traslado de esos bienes. Hablando de esto perdón, de las guías, de los números de serie, recuerden que hay cierta codificación, ¿no? No es como en las guías de remisión físicas, que se establecía eh, una serie y numeración totalmente numérica, ¿no? ¿Se acuerdan? Serie 001, serie y número de comprobante 1, 2, ¿no? Lo que sea. Y que quizás tenían números de guías, perdón, números de series para cada unidad de transporte, ¿no? Porque si era transporte, sobre todo una guía de remisión transportista, ¿ya? Porque lógicamente tenía cada unidad su número de permiso, de inscripción en el ministerio, su propia placa y todo ello, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el caso de las guías de remisión electrónicas? ¿Ya? Tanto las remitentes como las transportistas. Dependiendo, y eso está en la norma, también lo pueden verificar, ¿ya? Pero no lo he consignado acá, pero igual se lo menciono. Dependiendo del modo de emisión de lo utilizado en relación a esos documentos, la, la serie se modificará. Habrá una distinción. Y justamente eso se hace de esa forma porque la SUNAT creyó conveniente distinguir desde qué medios se están emitiendo esas guías de remisión, ¿ya? O sea, no es que todas las guías, no importa el medio en que se use, van a tener la misma serie, ¿no? Sino que hay una distinción en relación a eso. Si, por ejemplo, ustedes emiten una guía desde el app Emprender de SUNAT, tendrá una nomenclatura diferente, ¿ya? Si es que ustedes emiten la guía desde el portal Sol de la SUNAT, también tendrá una nomenclatura, una codificación distinta.
ya establecida, preestablecida por la SUNAT. Y al igual si es que ustedes utilizan el sistema de emisión electrónica de un operador de servicios electrónicos o de sus propios programas, también se considerará una codificación distinta. Entonces, ahí con eso, digamos, se está salvaguardando un control sobre la emisión de esos comprobantes para que el mismo contribuyente inclusive pueda verificar, para constatar desde dónde han sido emitidos esos documentos. ¿Correcto? Ahora, tenemos un tema relacionado a la emisión voluntaria de las guías de remisión electrónicas, remitente y transportista. No sé si están haciendo preguntas, lo que pasa es que aquí en el Meet no se puede interactuar con la... Disculpen. Sí, estimado, no se preocupe, al término de la ponencia yo voy a leer todas las preguntas que Perfecto. están registradas en el chat, ¿sí? No se preocupe. Y también Genial, vamos a gracias. activar el micro. Ok, gracias. Entonces, en el caso de la emisión voluntaria, ¿ya? Eh, se da cuando el sujeto no queda obligado dentro de los 5 meses, como sucede en la emisión voluntaria de los demás comprobantes de pago. En este caso, de los comprobantes de pago, según la resolución 300-2014, ¿ya? ¿Qué pasa? Ustedes recordarán, según esta resolución, los emisores voluntarios de comprobantes de pagos electrónicos, es decir, factura, boleta, ¿no? Notas de crédito, entre otros, tenían dos posibilidades para convertirse en emisores de comprobantes de pagos electrónicos, ¿no? Una obligatoria, que era por disposición de la norma, así como lo hemos visto hace un momento, ¿no? El emisor, de acuerdo a su calidad de sujeto, a los bienes, entre otros. Y la otra forma era de manera voluntaria. Él se acogía porque quizás quería aprovechar las bondades, los beneficios de este sistema, o porque en general creía conveniente, generaba alguna eficiencia en su negocio y lo utilizaba. La norma indica que esas personas que se adherían de manera voluntaria se convertían de manera obligatoria, o sea, emisores obligatorios, todavía a partir del mes siguiente de emitir su primer comprobante electrónico. Y en esos 5 meses, de manera, vamos a decirlo, concurrente, podían emitir los comprobantes electrónicos y los comprobantes físicos que todavía tenían en stock. Luego de los 5 meses, lógicamente, solo podían emitir los comprobantes físicos, ¿ya? Y ya no utilizar los comprobantes electrónicos, y ya no podían emitir los comprobantes físicos, y solo podían utilizar comprobantes de contingencia, unos nuevos confeccionados a partir de la fecha indicada, ya que también tengan ciertas leyendas, cierta información, ¿correcto? Pero los comprobantes anteriores, físicos, que haya tenido y que al 5.º mes todavía estén en blanco, eso ya no los podía usar, y era conveniente darles de baja con la travesura, ¿no? Bueno, eso es en relación a los comprobantes, pero aquí, en el caso de las guías de remisión transportista y remitente, que se emiten electrónicas, que puedan emitirse de manera voluntaria, es decir, una persona que no está obligada, según las obligaciones que ya vimos en las diapositivas anteriores, no esté obligada, no queda obligada a emitir las guías, aún así hayan pasado los 5 meses que indica esa resolución 300-2014. Entonces queda, digamos, a su libre las guías de remisión electrónicas o las físicas, ¿ya? Pero también se entiende que esta salida o esta opción, ¿ya? No es para complicar a las personas, no es para complicar a los obligados o a los que no están obligados, sino es también para darle facilidades y que estos beneficios de los cuales hablamos en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, sean utilizados
a estas personas que no están obligadas. O sea, el sistema no está limitado solo a los obligados, es lo que quiero que entiendan, sino también las personas, las empresas, los negocios pueden emitir sus guías de manera voluntaria para justamente gozar de los beneficios adheridos a esta nueva forma de emisión. En caso la SUNAT detecte el incumplimiento de los nuevos requisitos durante el periodo que se emita en forma voluntaria, mira, su intervención tendrá el carácter de preventiva. O sea, habrá un acta preventiva que emitirá la administración, ¿no? En cuyo caso se comunicará al infractor que no será sancionado aun cuando se haya incurrido en dicho incumplimiento en más de una oportunidad. Ahora, ¿quiénes pueden emitir estas guías, vamos a decirlo entre comillas, estas guías voluntarias? A ver, eh, los que ya están inscritos, ¿no? Mira, hay que hacer todo digamos, este marco, ¿no? Los que no están inscritos, los que no vayan a reactivar, perdón, los que ya hayan estado inscritos antes del 2012, ¿no? Los que justamente hayan tenido RUG activo, lo que les mencioné, recuerdan, no hayan tenido perdón, tributos de tercera categoría, o sea, hayan tenido un RUG de persona natural sin negocio, en el caso de personas naturales, y hayan cambiado su estado a persona natural con negocio por rentas de tercera, anteriores al 2022, al 31 de diciembre de 2022 me refiero. Los que no transporten y que no transporten cemento, estos bienes de el azúcar, el alcohol, ¿no? El arroz, el arroz pilado, y que no tengan que ver con operaciones de comercio exterior en general, ¿ya? Esas personas, o sea, son las que podrían utilizar de manera voluntaria estas guías de remisión electrónica. En resumen, por ejemplo, una persona que tiene un RUC en cualquier régimen de tercera categoría que venga de años anteriores y que no realicen esas actividades que están detalladas en la norma, podrán utilizar de manera voluntaria estas guías de remisión electrónica, ¿ya? Es conveniente, sí es conveniente, y por eso mismo existe esa posibilidad. Acá hay un pequeño informativo ya sobre el tema de las guías de remisión. Dice, juntos lo logramos. En julio de 2022 las lanzamos, la guía de remisión, ya en un año exactamente, ¿no? Lanzamos la guía de remisión electrónica como parte del proyecto de control electrónico de la trazabilidad de mercancías para reducir el costo del cumplimiento de las empresas. Y bueno, entre julio y diciembre del 2022 hubieron 40.000 contribuyentes que se acogieron al sistema, ¿ya? Y hubieron un total de 2.5 millones de guías de remisión electrónicas emitidas. O sea, sí es ventajoso, claro que sí. Por eso las empresas, a pesar de que, perdón, no estaban obligadas, han emitido sus guías, se han acogido a este sistema y han emitido las guías de remisión electrónicas, ¿no? Recuerden que la guía es un servicio, la guía de remisión electrónica es un servicio gratuito. En solo 6 meses se han logrado un avance del 40% en cuanto al número de empresas emisoras, ¿ya? Actualmente es mucho más, si mal no recuerdo están más de 10 millones de guías de remisión emitidas, ya estamos pues a un año, muy aparte ya no es tanto voluntario, sino hay un gran grupo de contribuyentes que están obligados por norma a emitir las guías y por ende el número ha aumentado, ¿no? Yo les cuento un datito sobre esto de los comprobantes electrónicos antes de continuar. Miren qué tan beneficioso es, ¿no? Quizás ustedes como empresa pequeña, si es que lo son, no sé,
no les represente, o no han hecho ese cálculo quizás, ¿no? No han comprobado si verdaderamente es más económico, porque sí, aquí vemos de los beneficios que les he hablado, quizás el que mayor interés causa sobre las personas es el tema económico, ¿no? Entonces, quizás no han hecho ese cálculo de cuánto me cuesta mandar a la imprenta, confeccionar mis guías, y cuánto me cuesta emitirlo desde mi celular o desde mi computadora, ¿no? Pero un dato es de que, hablando de los comprobantes de pagos electrónicos en general, y esto también está relacionado, lógicamente, porque son las guías electrónicas, es que recuerdo una de las empresas Pricos nacional más grande del país, en el primer año que implementó el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago, recuerdo el dato, ahorró, y esa era la palabra que utilizaron, ahorraron más de 2.5 millones de soles en tema de emisión de comprobantes físicos y de archivo de esos mismos comprobantes. O sea, sí representa un ahorro, ¿no? Y eso es justamente uno de los beneficios, de las ventajas de usar este sistema. Ahora hablamos de la guía de remisión electrónica por eventos. Eh, Existe la posibilidad de la emisión de la guía de remisión electrónica por eventos a través del sistema de emisión electrónica del portal de SUNAT, ¿no? A través de SUNAT Operaciones en Línea. Se emite luego de iniciar el traslado y por dos supuestos. En primer lugar, imposibilidad de llegada o entrega a partir a otro lugar o porque existe otro destinatario, ¿ya? O también cuando hay un transbordo a otro vehículo por causas no imputables al remitente o al transportista. Esto sucede cuando, o sea, relacionémonos a lo anterior, ¿no? Causas no imputables, ya problemas con la unidad de transporte, ¿no? Y son situaciones que se pueden suscitar y que comúnmente suceden. O sea, todos los días cuando uno viaja en transporte vehicular, ve accidentes, ve problemas climáticos y todo ello, y eso pues es un pan diario que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, estas situaciones, digamos, se sobrepasan con la emisión de de las guías de remisión electrónica por eventos, ¿ya? Se emite por el sistema de emisión electrónica SOL antes del reinicio del traslado. Es muy importante, se lo vuelvo a mencionar, todo háganlo siempre antes de iniciar o de reiniciar el traslado. Antes de iniciar el traslado, deben de tener todos los documentos ya fijos en regla. Y se acredita el traslado que se reinicia con los documentos anteriores, que puede ser la guía de remisión electrónica, la de remitente, la de transportista, y lógicamente con la nueva guía de remisión electrónica por eventos que han emitido, ¿no? Antes del inicio del traslado. Aquí les quería mencionar algo sobre esta guía, guía de remisión por... Ah, ya. ¿Y qué pasa? Esa guía de remisión electrónica, por el momento solo la podemos hacer vía el portal, ¿no? Vía Sunado Operaciones en Línea, ¿ya? Entiendo que hasta el momento no ha sido adecuada para poder utilizarla con el sistema del contribuyente, al igual que el tema de la anulación o del rechazo, ¿no? De las guías de remisión, ¿ya? Solamente se podría realizar con la clave SOL, ¿no? A través de SUNAT Operaciones en Línea, ¿ya? Aquí tenemos algunos casos. En el caso del remitente, elegimos una modalidad de transporte público, perdón, modalidad de transporte privado, emite la guía de remisión remitente, ¿no? En el caso del remitente, por contingencia, sustituye la guía de remisión electrónica remitente.
Y en el caso del remitente, emite la guía de remisión electrónica por eventos únicamente por SUNAT de operaciones en línea, que es lo que les menciono, ¿no? Entonces, si el transportista tiene este problema, alguno de los problemas que ya hemos mencionado, él pues se tendrá que comunicar con el emisor de la guía de remisión remitente y hará la sustitución él mismo hará la sustitución por la guía de remisión por eventos, ¿no? La guía de remisión electrónica por eventos. Entiendo que ahí pues será un tema de comunicación, un tema de espera, ya que deben de tener en cuenta los operadores. En modalidad de transporte público, el transportista emite la guía de remisión electrónica transportista. El transportista por contingencia sustituye la guía de remisión electrónica transportista y el transportista emite la guía de remisión electrónica por eventos únicamente por también SUNAT de operaciones en línea. Respecto a la baja, ya como les mencioné, la baja de la guía de remisión electrónica, remitente y de transportista, solo se podrá realizar, a la fecha está establecido así, quizás más adelante, bueno, como todo se modifique, se amplíe, ¿no? Al sistema de emisión electrónica del contribuyente o al sistema de OCE, ¿ya? Pero por el momento solo es mediante el sistema SOL y con la clave SOL, ¿ya? Para iniciar, hay un caso sobre esta guía esta baja de la guía. Para iniciar o reiniciar el traslado, el remitente y o transportista debe emitir una nueva guía de remisión electrónica. Uno, cuando aún no se ha iniciado el traslado. Dos, cuando habiéndose iniciado el traslado, se cambió el destinatario antes de llegar al punto de llegada. Y bueno, no se puede dar de baja la guía de remisión electrónica remitente y el transportista que haya sido sustituida por una guía de remisión electrónica por eventos. Hay que tener en cuenta ello. Eso también lo especifica esta resolución 123. ¿Qué pasa? Algunas personas, no sé por qué motivo, dan de baja a estos comprobantes pensando que, perdón, a estas guías, porque creen que es lo correcto, ¿no? Quizás por la costumbre que tenían de juntar todos los juegos de una guía física y ponerle anulado, ¿ya? O por alguna indicación administrativa que tengan en la empresa, no lo sé, pero no es correcto, ya no deben de darle de baja esa guía correctamente emitida y que por situaciones ajenas al transportista ha tenido que ser modificada con una nueva guía. ¿Ya? Igual, en relación a las guías que ya, y la norma lo indica, ¿no? Que ya han sido utilizadas, han sido usadas en un transporte que se realizó correctamente, estas guías solamente pasarán a ser archivadas. Ya no se pueden modificar, alterar, mucho menos dar de baja, ¿no? Eso es algo totalmente un error gigante, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el archivamiento y, creo yo, seguimiento de esas guías que ya han sido utilizadas en los transportes. Por otra parte, también la no conformidad de la guía de remisión electrónica, como les mencioné, se hace a través de Sunat Operaciones en Línea o a través de la app Emprende Sunat hasta el séptimo día calendario del mes siguiente de emitida la guía. Ya, vuelvo a repetirles, en este caso todavía no se puede ser igual esta no conformidad de la guía con el sistema de emisión electrónica propio del contribuyente o el que le presta el servicio prestado por un operador de servicios electrónicos, ¿no? Del OCE. No conformidad total. Hay dos situaciones, ¿no? La no conformidad total y la no conformidad parcial. La no conformidad total, cuando se emite la guía de remisión electrónica a nombre de un sujeto, en este caso remitente, transportista o destinatario, que no tiene ninguna relación con el traslado de los bienes. Ya, bueno, eso entiendo que es un error, vamos a decirlo, material, ¿ya?
un error administrativo, un error humano, ¿no? Quizás una codificación errada, una digitación errada, equivocada por parte del encargado de manipular la clave, el sistema y de emitir las guías, y ahí hay una no conformidad total. Y por otra parte, cuando hay una no conformidad parcial, es cuando existe discrepancia de algunos datos registrados en la guía de remisión electrónica relacionados a la identificación del remitente, transportista, guía y bien transportado, ¿no? Quizás algún bien no era conforme en su peso, no estaba bien escrita la descripción del bien, el transportista no correspondía a la manifestación declarada o a los documentos recabados al mismo transportista, no se identificó, no se registró correctamente los datos del remitente en líneas generales, en fin, esa no conformidad parcial también puede suceder. Es un caso extraño que sucedan ambas situaciones, les mencionaré. En las guías físicas sí era difícil, ¿no? Porque, perdón, algo común, digamos. ¿Por qué? Porque pues, era un tema de escritura a mano o quizás hasta tenían algún sistema para poder imprimir en la guía, tenían una impresora especial, no lo sé. Pero igual era una persona que iba digitando y que quizás en la marcha se distraía, pasaba algo y bueno. Aquí, como ustedes ya saben, en todos los módulos, vamos a decirlo de esa forma, en todos los módulos de la clave SOL del sistema de emisión electrónica, tengo entendido que también por un tema de seguridad en los sistemas de emisión electrónica del contribuyente, tienen, le dicen preliminares, ¿no? Si ustedes intentan emitir ahorita un comprobante o una guía X, o hacer algún trámite en general, ¿ya? Con la clave SOL, van a verificar que ustedes tienen una pantalla final o anterior a la final, donde sale la constancia, que es como un preliminar, es exactamente, ¿no? Entre comillas, vamos a llamarlo constancia preliminar, que no es la constancia en sí. ¿Y para qué sirve ese preliminar? O sea, no es, quizás alguno dirá, es algo molesto, ¿no? Es algo que me toma tiempo dar un clic, o sea, me demora y se me va la vida y no. Es algo totalmente rápido y justamente ese preliminar es lo que para nosotros, digamos, es lo más acertado para que los contribuyentes no cometan errores, tanto con sus declaraciones, con sus solicitudes y otros, con la emisión de sus comprobantes de pago, ¿no? Porque esos preliminares permiten revisar toda la información que nosotros estamos consignando. Entonces, es muy importante también verificar el preliminar, ¿no? Es muy importante porque en sí ustedes son los que están emitiendo ese comprobante, ese documento, presentando la solicitud. Por eso es que están ahí los preliminares. Por eso mismo es que les digo que estas no conformidades totales o parciales no deberían de suscitarse, ¿no? Deberían ser mínimas. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no revisan los preliminares. De frente dicen, está bien, clic y listo. Y cuando ya hicieron la emisión o ya salió la constancia, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Hay un caso de no conformidad total, ¿no? Se emite la guía de remisión remitente emitida con nombre de sujeto que no es el transportista o nombre de sujeto que no es el destinatario. Entonces ahí ya tenemos ese problema y se va a generar una no conformidad total. Por otra parte, tenemos la guía de remisión transportista emitida con nombres de sujetos que no es el remitente y nombre de sujetos que no es el destinatario, ¿ya? O sea, en ambos casos puede haber una no conformidad total, me refiero a la guía de remisión electrónica remitente y la guía de remisión electrónica transportista, ¿no? Y es básicamente esta no conformidad total relacionada a la identificación
de los sujetos involucrados, el transportista, el remitente o el destinatario. Pero vuelvo a repetirles, es un tema de verificación de los preliminares, ¿no? Al menos en la plataforma de SUNAT existen. Y tengo entendido por ahí que los sistemas del contribuyente o el que hayan contratado con el OCE también les genera estos preliminares justamente para evitar estos problemitas. En la no conformidad parcial, como también ya les mencioné, cuando existen datos de identificación del remitente con alguna inconsistencia o alguna inconsistencia en los datos de identificación del transportista, el tipo y serie y número de guías de remisión que sustentan el traslado no corresponden, o la unidad de medida, cantidad de descripción detallada de los bienes tampoco corresponden, ¿ya? Quizás aquí, en este caso de la no conformidad parcial, hablando solamente del tema de la unidad de medida, cantidad, descripción detallada y descripción detallada de los bienes, es algo, disculpen, es algo que a veces pone en duda a muchos emisores de guías, ¿no? Porque tenemos el tema de kilos, de sacos, de bultos, de cajas, ¿no? Y ahí a veces no sabemos qué poner, qué consignar, estamos contra la hora, ¿no? En fin, lo recomendable, creo yo, es siempre consultar con el emisor previo a la guía de remisión transportista, que sería el emisor de la guía de remisión remitente, o si soy el emisor de la guía de remisión remitente, consultar con el encargado del área, ¿no? El encargado del despacho, ¿no? Ahora, si ustedes son el encargado de despacho, ahí sí tenemos también un problema, porque ustedes deberían de identificar correctamente las características adheridas a sus productos, a sus bienes a remitir, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ahí. Ahora hablemos del procedimiento de emisión de la guía de remisión electrónica y bueno, ahí es donde nos vamos a quedar, señores, porque justamente eso es lo que corresponde a la sesión del día de mañana, ¿ya? Mañana vamos a hablar sobre, o mejor dicho, yo les voy a mostrar unas diapositivas con capturas sobre cómo se hace una emisión de unas guías de remisión electrónicas, remitente, transportista y una por eventos, pero vuelvo a repetirles, son capturas nada más, señores, ¿ya? No tenemos digamos, un módulo especial para hacer un caso en vivo, tampoco entenderán que tenemos acceso a una clave SOL porque no tenemos ello, pero creo yo que con las capturas sería suficiente al menos para que puedan entender cuál es la funcionalidad de la emisión de la emisión de estas guías de remisión electrónica por SUNAT operaciones en línea. Y también decirles que solo lo vamos a ver en el tema, en la forma de sistema de emisión electrónica SOL, ¿no? No tenemos acceso a una plataforma de un contribuyente, y bueno, eso ya es un tema aparte que quizás ustedes puedan consultar o solicitar a sus empresas, a sus empresas proveedoras de software para que los puedan capacitar al respecto, ¿no? Estas son las opciones de clave SOL donde entramos, ¿ya? Tenemos aquí el tema de empresas, siempre, guías de remisión electrónica, y nos vamos aquí a emisión de guías de remisión electrónica, ¿no? Y ahí ya, aquí seleccionamos emisión de guía de remisión, y ahí seleccionaremos dentro de esa opción si vamos a emitir una guía de remisión electrónica remitente o una guía de remisión electrónica transportista. Al igual, abajo tienen las opciones de emisión de guías de remisión electrónicas por eventos o también la no conformidad de la guía de remisión electrónica. Acá ven, seleccionaremos remitente, transportista, dependiendo de la guía que queramos emitir, y procederemos a hacer la emisión. Bueno, esta es una diapositiva, digamos, un tanto adicional sobre el procedimiento de emisión de guías de remisión electrónica del portal relacionado a un exporta fácil, ¿no?
Bueno, acá hay un paso de autenticación por la clave SOL o también por el app de Emprender Sunat. Este emisor tiene que emitir lógicamente su comprobante de pago, perdón, la guía de remisión y consignar el motivo de traslado, propiamente emitir la guía de remisión electrónica, generar el archivo de la guía de remisión electrónica, que tiene una representación en QR, tiene un formato XML que es, digamos, un formato informático que permite eh, la, la creación del archivo, pero también el tema de que el mismo pueda ser guardado en la nube, ¿no? ¿Ya? Y bueno, enviarlo mediante mensaje a los actores involucrados, el destinatario y el transportista. Eh, y eso sería todo por esta sesión, señores. Listo, no sé si tienen alguna consulta. Si transporto en mi camioneta mis equipos de ingeniería como estación total, GPS diferencial, para un servicio a otra provincia, ¿estoy obligado a generar mi guía de remisión o existe alguna excepción para personas particulares por servicios profesionales? No, como se los mencioné en las diapositivas, si es una camioneta y entiendo que no tiene este, asientos para más de 8 pasajeros, lo pueden llevar con total normalidad, ¿no? No hay ningún problema ahí. Ahora el tema es que si llevan llevan bienes quizás en alguna unidad de transporte más grande, ahí sí deberían de consignar, deberían de emitir una guía, ¿no? Para el transporte de esos bienes. Pero si es tal cual lo menciona la persona que hace la consulta, no estarían obligados a emitir la guía. Muy bien, tenemos otra pregunta donde indica lo siguiente. En el caso del traslado de bienes, la guía de remisión electrónica, ¿es válido mostrarla en el dispositivo móvil o tenemos que imprimirla? Es válido mostrarlo en el dispositivo móvil, pero siempre se recomienda tener una representación impresa. Más que nada porque quizás en el momento de la intervención hay algún problema con su celular, con la señal y todo ello. Entonces se recomienda llevar una representación impresa. Muy bien, claro, ahí es esa precisión. Aquí tenemos otra pregunta donde indica lo siguiente. En una importación de un producto en toneladas, entiendo que se puede transportar el producto solo con el ticket de pesaje del puerto o del puerto hasta el punto de partida. Al almacén, a ver, por aquí dice, o sea, el ticket, entonces simplemente para que se aclare, creo que el ticket de pesaje reemplaza la guía de remisión, ¿es correcto? Sí, es correcto, es correcto. Muy bien, entonces ahí aclarada su Pero pregunta. solo, disculpe, solo en las operaciones que les mencioné en las diapositivas, ¿no? Nada más. Correcto, muy bien. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, si fui designada como principal contribuyente a partir del 9 de enero del 2023, ¿desde cuándo estaría obligado a emitir, mi guía de remisión electrónica? Si es que no hay ninguna ampliación, prórroga, modificación de los plazos, como les mencioné, sería a partir de del 1 de enero del 2024, ¿no? O la norma indica que los PRICOS designados hasta el 31 de diciembre del 2022 serán los obligados a emitir las guías electrónicas a partir de este año, ¿ya? Pero como ella ha sido designada PRICO este año, todavía sería, si es que no hay variaciones, a partir del 2024. Perfecto. Tenemos otra pregunta, o dice, buenas tardes. Bueno, para el caso del transporte público que dan servicio de reparto a un solo remitente, el cual es remitente, o la guía de remisión remitente para cada cliente, se tiene que generar también
una guía de remisión transportista para cada cliente o la guía de remisión transportista con el resumen colocando en las observaciones todas las guías emitidas remitente. No, para cada cliente tiene que ser, para cada empresa que le va a prestar el servicio, ¿no? Sí, solamente es cuando hay un mismo remitente, un mismo destino, o sea, los bienes sean distintos, pero de un mismo remitente y de un mismo destino, ¿no? Ahí, pero si no, tiene que hacer una guía por cada operación, por cada servicio. Correcto, bueno, son todas las preguntas acumuladas que tenemos en el chat. Si hay alguna otra pregunta, puede activar su micro y plantearlas al especialista. Sí, José Abanto, ¿cómo está? Buenas Muy noches. buenas tardes. Le habla José Abanto. ¿Me escucha? ¿Qué tal, mi estimado? Sí, cuéntenos. La pregunta para el señor ponente, Paul Pacheco González. Nosotros transportamos carga, por decir, diversa, y resulta que el remitente en una operación hace, por ejemplo, 15 guías de remisión remitente. El mismo remitente al mismo destinatario, y cuando nosotros queremos generar la guía de remisión electrónica transportista, nos permite solamente considerar un número de guía de remisión remitente. Las otras 14 guías lo agregamos en observaciones, o tenemos que hacer una guía de remisión transportista por cada una de las 15 guías de remisión remitente. No, gracias por su consulta. No, la norma indica que pueden hacer una sola guía. El procedimiento, justamente eso también quiero verificar, lo vamos a explicar mañana en detalle cómo es que se generaría esa guía de manera consolidada, ¿no? Resumida, que le dicen, ¿ya? Correcto. También estoy apuntando eso porque es, creo, algo importante y es algo que también me consultaron, recuerdo, hace poquito, pero en sí sobre la operatividad, les soy sincero, hay algunas cositas que tengo que verificar, sobre todo ahora que están saliendo las preguntas. Porque resulta ser muy tedioso hacer 15 guías de remisión transportista por 15 guías de remisión remitente, siendo el mismo destinatario, el mismo punto de partida, el mismo punto de llegada. Entonces ahí, bueno, no hay ahorro de tiempo y no hay ahorro de papel. Y X cosa, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero entiendo que sí se puede, debe haber un mecanismo exacto. Por el momento lo consignaríamos en observaciones, entonces las 14 guías restantes, en este Claro, ejemplo. porque también el mismo sistema no permite, ¿no? Consignar, agregarlo. No Igual, como permite. digo, voy a verificarlo bien y mañana en la parte práctica lo explicamos. Ok, muy amable. No, Gracias. usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo un par de consultas rápidas. Mire, nosotros tenemos un caso de que a veces las guías de remisión de remitente son manuales. Cuando yo quiero emitir la guía electrónica, no la acepta y por ende no puedo emitir yo mi guía. ¿Qué hago en ese caso? Me dice que la guía de remisión remitente es física y Sí, usted es emisor electrónico de guías de remisión transportista, ¿verdad? así es, así es. Y, ¿qué error o tiene o exactamente cuál es o sea, qué es lo que detecta? Al Eh, inicio de la sí, carga de datos me ajá, pide el RUC, o sea, ¿con quién lo vas a cargar? Con guía de remisión de remitente, ok. Me pide el RUC, pongo el RUC, me pide ¿cómo se llama? Los primeros números de la guía de remisión, de la serie. la serie, perdón, y ahí la rebota. Me sale en rojo, rojo y no hay caso, no me bota en azul. Y no puedo avanzar de ahí. Ya. Ya, mire, eso también lo vamos a tener que ver mañana, señor Valdés, ¿ya? Ok, Ya lo apunté y también voy a incluirlo en el material para mañana. Ok, bien. por ahí quizás hay alguna salvedad o alguna excepción, ¿no? Al respecto de entre Ujú. física y guía electrónica.
Ya, correcto. y la última, soy transportista internacional, pero a veces digo carga de Lima que se hace aduana en Tacna. O sea, la llevo desde Lima hacia un almacén fiscal en Tacna. Y de ahí sale ya con la DAN y con los papeles internacionales hacia Argentina. Pero cuando sale de Lima, sale con guía de remisión de remitente, pero el remitente emite el destino final Argentina en este caso. ¿Está bien eso o tiene que ser el dato del almacén en Tacna, que es peruano, ¿no? Debería ser el de almacén en Tacna, porque entiendo que de ahí va a iniciar otro traslado, ¿correcto? Claro, ya de ahí sale con el traslado internacional, con los documentos de exportación, carta aporte, mil y esas cosas. Claro. Debería ser con la dirección de Tacna. Y nunca han sido, no sé, abordados por la SUNAT o por SUTRAN. Nunca les han hecho. Hasta ahora no, pero ese es mi duda, no voy a llegar unos días esto, nos agarre la SUNAT y sonamos. Yo tengo entendido que es hasta el punto de destino, es por punto de destino. Todas las guías son por punto de destino. Esa información es básica, elemental. O Ujú. sea, que yo ahorita recuerde, no hay una situación en la cual una guía se puede emitir con sobreentendiendo un punto de destino X, ¿no? O sea, de pasar de A a Z y hay un punto de destino L o M, no podemos saltarnos ese punto de destino. Entonces, yo entendería que debería ser hasta la aduana de Tacna. Ujú. Ok, listo. Muchas Muy buenas noches, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches. Te Les escuchamos. saluda Enzo Cervantes, disculpe la configuración. No En base tiene a la por qué. pregunta Cuéntanos. del señor Abanto, cabe precisar que el traslado es entre establecimientos, no es una venta. El señor Abanto consultó acerca de que el sistema no te permitía colocar más guías de remisión. Nosotros cargamos cerca de 13 guías aproximadamente. ¿Ok? Bueno, ahora, mi cliente es principal contribuyente, pero aún no genera guía electrónica. Yo soy principal contribuyente y estoy generando guías electrónicas transportistas. ¿Me vería afectado? ¿Tendría yo alguna multa a través de eso? No, porque La usted no está obligado a emitir la guía de remisión remitente. Usted solo Ahora, está obligado a emitir la guía de en mi remisión caso, yo superviso un consorcio, ¿ok? Y las empresas que forman este consorcio no son principales contribuyentes, ¿ok? Pero mi cliente ya comenzará a emitir sus guías electrónicas. ¿Debo yo acompañarlos en este proceso emitiendo guías electrónicas transportistas también? No, o sea, la obligatoriedad respecta de cada contribuyente, ¿no? Si usted ya es obligado para ser emisor electrónico, debe de cumplir simplemente con la emisión de sus guías de remisión transportistas electrónicas. El tema de otra persona, de un tercero, es respecto a su propia obligación. Ahora, no sé con exactitud aquí dónde entra o cómo entraría a tallar el consorcio, ¿no? Si usted le está prestando servicios directamente al consorcio y el consorcio tiene un número de RUC y posiblemente el consorcio es PRICO, bueno, ellos ya tendrán que emitir sus comprobantes electrónicos respectivos, ¿no? Y sus guías, ¿no? Electrónicas. Ok, ok, ok. Y por último, la duda es, mis clientes también, o mejor dicho, mis asociados, trasladan cemento, arroz como carga personal, se podría decir, ¿ok? Ellos tienen que generar guías electrónicas. Ya al cargar ese tipo de productos, ¿tienen que continuar siempre, generar siempre guías electrónicas o solamente para cargar ese tipo de productos? No, ya para todos. Si están obligados por norma, es para todo. Pero si Ellos, son ojo, que no son voluntarios, principales contribuyentes, pero sí cargan por este eso, tipo de materiales, tipo de por productos. eso le menciono. Por eso le digo, o sea, dependiendo si es sujeto o por producto o por fecha, ¿no? Dependiendo de la situación en que se encuentren, estarán obligados para emitir guías de remisión electrónicas en general, ¿ya? Ahora, si usted se refiere a asociados, a personas que subcontrata, no sé si es así.
A ver, formamos un consorcio, ¿ok? Con el cual Ajá. la empresa, como consorcio principal, le damos servicios a X clientes, ¿ok? Pero como independientes también tenemos nuestras cargas, individualmente tenemos nuestras cargas distintas, ¿ok? ¿A qué se refiere exactamente con independientes? O sea, ¿usted subcontrata o no subcontrata? No, 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 no. Nosotros somos un grupo, un consorcio de 17 empresas, ¿ok? Ya. Ajá. En conjunto le brindamos servicio a dos empresas grandes, que son principales contribuyentes, ¿ok? Ya, Pero correcto. cuando no tenemos carguillo con ellos, también hacemos nuestra carga diversa con diferentes clientes propios, como empresa pequeñita, como si estuviésemos disueltos. Cada uno Cada, de los miembros de ese consorcio tiene su exactamente, propio RUC, tiene sus propias unidades exactamente, y sus propios servicios adicionales. Eso es, ¿verdad? exactamente. Entonces, allí, en esos servicios, ellos pueden cargar cemento, pueden cargar arroz, maíz, X productos, mineral, X productos. Pero lo que quisiera saber es, si yo cargo un día, si mañana, yo hasta el día de hoy no he cargado cemento, por así decirlo, si mañana cargo cemento, en adelante, tengo que generar guía de remisión electrónica, en adelante, ¿ya tengo que continuar con las guías electrónicas o solamente Sí. cargo mañana y después en un mes vuelvo a cargar este cemento, en ese intervalo puedo hacer guías manuales? No, es por todas las operaciones, ya estaría considerado como emisor electrónico, por todas las Ok, operaciones. Ujú. ok. Gracias, gracias. Listo. No, no hay que. Muy bien, estimado Paul, muchas gracias por su excelente ponencia. Pues el día de mañana igual tenemos una cita con usted, 5 de la tarde, para pues desarrollar el siguiente tema, que es la parte práctica, ¿no? De la forma correcta Sí. de emitir estas guías de remisión, tanto transportistas o remitentes de manera electrónica. Bien, entonces eso ha sido muy amable por aceptar la invitación y tal vez algunas palabras finales, estimado Paul Pacheco. No, bueno, gracias en primer lugar por la audiencia, por quedarse hasta esta hora. Veo que somos más de 67 conectados. Espero que mañana también sean esta cantidad. No se preocupen a los que tenemos las preguntas pendientes. Mañana lo vamos a ver en la práctica y sobre todo porque han hecho preguntas relacionadas a temas prácticos, ¿no? Al uso del aplicativo en sí y es muy interesante tener en cuenta ello, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto de mi parte y nada más que agradecerles y nos vemos mañana. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Juntos por un transporte más seguro.